Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, que estén bien. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Y les suplicamos a cada uno de ustedes que estén en oración unos con otros. A través de este video que fue producido el septiembre 25 del 2022, venimos a compartir ante ustedes la Escritura, la Palabra de Dios, que sea alimento sólido, efectivo, ah, relevante a nuestra condición, a nuestra situación, a nuestro contexto. Y yo les quisiera pedir a ustedes que viniéramos al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 20 y 21. Al prepararnos para leer esta escritura, nos daremos cuenta que la parábola que se conecta estrechamente con la parábola de un hombre tenía dos hijos puede ser la parábola de la levadura, que está exactamente en esta parte del Evangelio de Lucas, las 13. Y naturalmente se encuentra también en Mateo 13, del versículo 31 al 32. Esta parábola recibió el mayor número de aprobaciones en el análisis detallado y minucioso del contexto del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Y la razón es, se deduce que esta parábola es más original, más genuina en su breve exposición de las enseñanzas de Jesús. La razón por la que esta parábola se considera fuente directa es porque aparece en un documento sobre los dichos de Jesús. Si ustedes han leído el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Tomás, que es un evangelio que se considera aún más antiguo que ninguno de los 4 evangelios que están en nuestra escritura, en la Biblia, los canónicos, son solamente dichos de Jesús. Pero hay un documento que se ha detectado en los evangelios de Mateo y Lucas que verdaderamente están conectados con una fuente que cada uno de ellos por separado tenía. Una fuente, quizás pergaminos pequeños que circulaban en las comunidades cristianas al principio de los dichos de Jesús. Y esta parábola pudo haber sido uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, la parábola de la levadura en esta porción aparece en Lucas 13 y obviamente aparece de nuevo en el Evangelio de Mateo. Y la descripción de la parábola en el mismo capítulo 13 de Mateo, la descripción de la parábola es casi verbatim, o sea, casi las palabras son idénticas. En Lucas 13, 20, 21 dice, y volvió a decir, si ustedes tienen abierto el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, se darán cuenta que en el capítulo 18, Lucas describe ahí la parábola del grano de mostaza que aparece en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Y esta parábola, para ser exacto, aparece en Marcos capítulo 4, en donde dice, en la manera en la que lo describe, aquí haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos. O sea, Jesús está tratando de comunicarles cómo es el reino de Dios a la comunidad que él escucha. Y en Marcos hasta describe con qué parábola les podré describir a ustedes el reino de Dios. Algo bastante complejo. Pero en el Evangelio de Lucas nos dice que volvió a decir por lo mismo, si ustedes vuelvo a repetir,
tienen abierto el capítulo 13 de Lucas. En el versículo 18 dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? En el versículo 18 y la parábola empieza en el versículo 20, la parábola de la levadura. Ahora, aunque la parábola de mostaza aparece en Marcos 4, la parábola de la levadura que aparece en Lucas 13 y en Mateo 13, que casi es idéntica, si ustedes se dan cuenta aquí, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue dado. Y en Lucas es casi lo mismo, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esto no se encuentra en Marcos, y Marcos, siendo el primer evangelio que se escribió, Lucas y Mateo siguen el bosquejo de Marcos, por decir así, pero lo arreglan de acuerdo a sus temas y a su propósito de su mensaje. Pero incluyen esta parábola de la levadura que no aparece en Marcos, y ahí es donde se ha descubierto originalmente por un teológico alemán que esta es una fuente que podría haber sido verbal o escrita, o sea, pedacitos de pergaminos de los dichos de Jesús que pudieron haber circulado en el mero principio después de su resurrección y su ascensión. Y en el tiempo de los primeros discípulos, en el movimiento cristiano, o algo verbal que pudo haberse recordado, porque es tan breve que se puede recordar. Entonces, esa es la fuente Q. Hay mucho que decir de esto, naturalmente. La fuente Q viene en esencia viene de la palabra alemán Quelle, que quiere decir fuente. O sea que ellos tenían acceso a esta fuente de información sobre los dichos de Jesús, verbal o pergamino. Y por el proceso de deducción se entiende que una narración o enseñanza que se considera dicha por Jesús de Nazaret aparece en algún evangelio, es regularmente breve, y las enseñanzas extensas se consideran haber sido expandidas por algún escriba en el proceso de reproducción, porque en aquel entonces no existía las máquinas copiadoras y la manera de copiar un documento era volverlo a escribir. En el proceso de escribirse se podía expandir algunas partes. Por lo tanto, eso es lo que en el estudio del Nuevo Testamento y de la Escritura y de la originalidad de las enseñanzas de Jesús, entonces se deduce. Pero este es un tema para otro estudio. La parábola de la levadura en Lucas, capítulo 13, versículo 20 y 21, como ya lo hemos dicho, ahí se encuentra, puede haber sido unida a la parábola de la semilla de mostaza, porque ambas enfatizan el crecimiento con el contraste entre pequeños comienzos y grandes resultados. Sin embargo, se debe de permitir que la parábola de la levadura, la cual estamos viendo, se sostenga por sí sola, porque su punto no es exactamente el mismo el que de la semilla de mostaza. Aparece en estos dos evangelios, pero también aparece en Mateo, en el evangelio de Lucas y Mateo, pero también aparece en el evangelio de Tomás. Y el evangelio de Tomás es aún más antiguo de cualquier evangelio que viene en nuestra escritura. Y son solamente dichos de Jesús. El evangelio de Tomás, entonces, tiene esta parábola en la parte 96, porque nomás son dichos, en el dicho 96, y lo escribe de esta manera: el gobierno imperial del Padre es como mujer. Tomó un poco de levadura, la escondió en la masa, y con ella hizo grandes hogazas de pan. O sea, resultó en grandes piezas de pan. Por lo tanto,
La interpretación de la parábola gira en torno de tres cuestiones. Si ustedes tienen su Biblia abierta en el capítulo 13 de Lucas, en el versículo 21, ustedes verán. Primero es, y ustedes inclusive le pueden dar énfasis a estas palabras, subrayar o en fin, como ustedes gusten. La interpretación gira entonces en torno de la connotación de la levadura, es una. El verbo esconder, del griego crypto, es dos. Ustedes lo tienen ahí. Una mujer tomó, escondió. Y el tercero es las tres medidas. Las tres medidas, el significado de las tres medidas de harina. Entonces, en esto, Jesús está comunicando algo profundamente discerniente sobre el reino de Dios para la comunidad del primer siglo, vuelvo a repetir. Para nosotros también, porque vamos a ver en qué manera esto se puede interpretar o se pudo haber escuchado en el primer siglo. Primeramente, la levadura es una masa fermentada vieja que se agrega un trozo de masa fresca para iniciar el proceso de fermentación en esta masa. En Éxodo, la instrucción de Dios a Moisés, Éxodo capítulo 12, versículo de 14 y 15, era una instrucción muy específica sobre la levadura. Desde entonces, la levadura tomó una connotación negativa. Y la levadura se relaciona a corrupción. Y por lo tanto, eso hay que tenerlo claro. Pero en el Nuevo Testamento, dos veces Pablo cita o alude a los proverbios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 9, y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Y en ambos casos es una advertencia acerca de los efectos penetrantes del mal o de la maldad en la comunidad cristiana, como la corrupción moral y la corrupción espiritual corrompe las costumbres y la comunión y la unidad de la iglesia. En esto, entonces, nosotros entendemos que la levadura es una metáfora de la inmundicia o de una influencia corruptora. El verbo cripto, esconder, en la otra parte, la segunda parte, la mujer escondió, eclipsen, es la manera de conjugarlo, eclipsen, escondió, en lugar de mezclar la levadura en la harina, ella lo escondió. Esto es la palabra clave, esto es para entender el mensaje de Jesús. Y esto, en el verbo de esconder, eclipsen, implica secreto. O sea, en el lugar de una parte normal de preparar pan para hornear, está implicando otros significados. Y por alguna razón la mujer trata de hacer esta parte, esconder la levadura en gran cantidad de harina. Pero esto en sí, al describirlo en el lenguaje en el que se escribió en el primer siglo, en el griego, es una manera muy humorística de describirlo y seguramente que trajo un poquito de reacción humorística de parte de la audiencia que lo escuchó. Los intérpretes a menudo han visto una alusión bíblica en las medidas de harina. Ahora la parte 3, las medidas de harina. Sí, porque ahí dice, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Entonces, la tercera parte que ellos conectan, o que pudo haber tenido una pequeña, digamos,
significado para la comunidad del primer siglo es que las 3 medidas de arena, de harina escondidas en la masa, o de la levadura escondida en la masa, de alguna forma se relaciona a Génesis capítulo 18, versículos 1, 6 y específicamente el 6, versículo 6, pero puede significar simplemente que eso está conectado con el nacimiento de Isaac, porque en el capítulo 18 de Génesis, Jehová se aparece a Abraham acompañado de 2 ángeles, que después los ángeles van a Sodoma y Gomorra. Pero en esa ocasión, Dios le da a Abraham la promesa de descendencia, le van a hacer un hijo, Isaac. Y en esencia le dice que su descendencia va a ser una gran multitud. Las 3 medidas equivaldrían, las 3 medidas de harina, que en aquel entonces, en Génesis 18, Abraham corre adentro de la tienda y les pide que ellos posen con él y les va a preparar algo para que se alimenten y descansen en su tienda en un gesto de hospitalidad de parte de Abraham. Y corre a la tienda y le dice a Sara, prepara 3 medidas de harina, amasa 3 medidas, como pues significando la manifestación que él tuvo en ese momento de Dios. Ahora, era Jehová acompañado de 2 ángeles. Pero en la parábola de Jesucristo, la parábola de Jesús de Nazaret, aquí en el primer siglo, estas 3 medidas, cuando las describe, equivale alrededor de 50 libras de harina, suficiente para hacer pan para 150 personas. O sea, era una cantidad inmensa que era anormal. Y muchas parábolas tienen un elemento incoherente o exagerado. La gran cantidad de harina concuerda bien con el deseo de la mujer de ocultarla, pero el resultado es una enorme cantidad de masa leudada, o sea, toda la masa es leudada. Y a eso se refiere Jesús en comparar, porque es lo que dice en el versículo 20, si ustedes se dan cuenta, vuelve a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? El punto de la parábola se hace de una manera un poquito humorística. Es demasiado, es bastante. Como la levadura, el reino de Dios es poderoso e irreprimible, pero también se manifiesta, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, como un gran escándalo, porque lo que dice el Evangelio de la Cruz es un escándalo al que se pierde, porque ni el judío iba a creer en un Mesías que fue crucificado en una cruz como un criminal, ni el romano, el griego o todas las demás naciones iban a creer en un Mesías que fue humillado y derrotado y destruido. Pero es el principio del reino de Dios, que se conecta también con la parábola de el grano de mostaza. El grano de mostaza es una semillita que da un arbusto solamente pequeño, pero aquí lo describe como un gran árbol grande, o sea, es un inmenso árbol, donde todas las aves vienen a hacer sus nidos. De modo que la comparación es contradictoria, es un poquito fuera del proceso normal de entender humanamente hablando, pero tenemos que entender el mensaje. Mientras que las parábolas de la semilla de mostaza dramatizan la presencia del reino, entonces, en sus comienzos insignificantes,
Y cuando hablamos de insignificantes, hablamos también del ministerio de Jesús de Nazaret, al empezar allá en el norte, en Nazaret. Inclusive los evangelios nos dicen que su madre y sus hermanos y hermanas vinieron a buscarle porque pensaban que había perdido el sentido de su mente. Pensaban que se había desbalanceado su mente cuando al principio inició el ministerio, y la gente le dice: allá afuera están tu mamá, tu madre, tus hermanas, tus hermanos. Y él les dice a la gente: bueno, ¿quién es mi madre y mis hermanos y hermanas? Sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. Esos son mi hermano, mi madre, en fin. Él relaciona todo a su ministerio, a la razón por la cual él se encontraba en la tierra, hablando a los seres humanos del primer siglo. ¿Puede uno atreverse a creer que lo que comenzó con solo un puñado de seguidores en Galilea, el norte de Palestina, eventualmente cambiara el mundo entero? Y naturalmente eso es lo que se refiere a la parábola de este capítulo 13 del versículo 19. Hay mucho que decir ahí, pero estamos enfocados en la parábola de la levadura. Y eso es lo que yo quisiera que viéramos. En otra ocasión podemos ver esta otra. Vamos a verla, la parábola de la levadura. Vamos a tratar de acercarnos más a discernir, a desmenuzar el texto, a tratar de absorber el mensaje para atesorarlo en nuestro corazón. Dos puntos de suma importancia. Uno es reino y el otro es levadura. Levadura. Porque obviamente en el mensaje de, digamos, la tradición bíblica, como ya lo hemos dicho, todo esto se trata de evitar la levadura, porque Pablo lo usa la tradición del Antiguo Testamento, de la tradición judía, de que la levadura está asociada con corrupción. De modo que cuando Jesús dice esto, sorprende a todos, como siempre sus parábolas hacen que todos se sorprendan, ¿no? Esperaban que se dijera eso o que tratara de describir el reino de los cielos de esa manera. Primero déjenme decirles a ustedes que para Mateo, Lucas y Tomás, igualmente, la parábola de la levadura es una metáfora de lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en la Escritura, en el español, que se ha venido traduciendo hasta nuestros días, que nos ha llegado, como el reino de Dios. Yo quisiera que, si ustedes quieren hacer nota de esto, es muy importante porque esto nos va a abrir el entendimiento mayormente del texto bíblico. Reino de Dios, en el griego, como en el lenguaje que viene, el lenguaje de Jesús en el arameo, en el griego es Basilea. El reino de Dios es Basilea, que se entiende apropiadamente como imperio en los días de Jesús. De la raíz de la palabra Basilea, fíjense bien, de la raíz de la palabra Basilea viene la palabra española basílica, que en el tiempo de los romanos, tiempo del primer siglo, en fin, designaba un edificio público muy grande, llamada basílica, las oficinas administrativas del emperador, donde se administraba todo el imperio, donde dirigía sus negocios del imperio. Vivimos en una democracia, o al menos estamos tratando de imaginarnos que vivimos en una democracia donde todas las voces de la población son escuchadas, donde todo el que participa puede votar y puede escoger, puede hacer su decisión por quién votar, y de esa manera hacerse escuchar su voz.
El término reino, aun cuando aparece en la escritura, ya nos acostumbramos, ya lo hemos escuchado varias veces, suena bastante anticuado y mundano también. Tienen que ir a Primera de Samuel capítulo 6 para que podamos entender un poquito lo que quiero decir con esto. Lean el capítulo 6 de Primera de Samuel, donde el pueblo le pide a Dios un reino. Quieren un rey, a pesar de que tenían a Samuel en la época de los jueces. Dios no se agrada de esa petición y le dice a Samuel, dales el rey, es lo que quieren, porque siempre Dios nos va a dar lo que nosotros tenemos la libertad de escoger, es lo que Dios nos va a conceder hasta que, como dice la instrucción en el desierto, ay, querían carne ellos. Querían carne porque se cansaron del maná y Dios les dijo, les voy a dar carne. Es cuando les dio codornices. Pero les voy a dar carne hasta que les salga por las narices y por los oídos. O sea, Dios nos va a dejar ir en nuestro camino errado hasta que nos quedemos frustrados y lleguemos a un callejón sin salida y nos demos cuenta de que así no era. Y tenemos que regresar a Dios. Eso siempre es el camino a Dios. Es la parábola que antes hemos descrito como lo que nosotros acostumbramos a decir parábola del hijo pródigo, que yo más bien la titulo parábola de un hombre tenía dos hijos, pues es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el versículo 11. Pero en cuanto a esta parábola, el reino de los cielos es más bien imperio de los cielos en el Nuevo Testamento. Si lo vamos a hacer correctamente de acuerdo a la traducción del lenguaje. Y en el mundo antiguo, Basilea tenía que ver con la administración real, la administración de imperio. Concretamente, las Basileas del siglo I era el imperio romano, el imperio greco-romano. Esa era la Basilea o el imperio. Este gobierno real no fue nada benevolente a las naciones. Y si ustedes han escuchado el término en la historia, cuando nosotros hablamos de historia desde siglos atrás, en el tiempo del Imperio Romano, la Pax, Pax Romana, fue el gran regalo del emperador Augusto a la gente tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en Actum, A-C-T-U-M, Actum, es el lugar, en el año 31 a.C. y consecuentemente inició un largo reinado, un largo imperio que se fortaleció en las conquistas de las naciones y les prometía a ellos la paz romana o Pax Romana. Sin embargo, la Pax Romana, muy promovida como el favor de los dioses a Roma a través de la conquista de otras naciones por Roma, pudo haber sido una buena noticia para los ciudadanos de Roma, pero no para las naciones conquistadas bajo Roma. Para las naciones conquistadas representaba opresión romana. De por sí era una sociedad que oprimía a ciertas clases en su misma sociedad, como lo que serían la mujer, los niños, en fin. Las naciones conquistadas eran representadas, ustedes se darán cuenta que el imperio grecorromano se conoce por las estatuas que producía en gran número de estatuas, muchas estatuas, porque las conquistas de ellos a las naciones que no hablaban ni el latín ni el griego, y naturalmente su propio idioma, su propia, ¿cómo se dice?, tradiciones, en fin. Todas las naciones conquistadas eran representadas
por todos los territorios conquistados, y en esos territorios se establecían grandes estatuas, pero en forma de mujeres. O sea, en el tiempo antiguo el varón era el centro de la sociedad, pero representar a una nación en el aspecto femenino es, de acuerdo a las tradiciones antiguas, era una burla. Y todas estas estatuas de mujeres, consideradas un ser inferior y débil al lado del varón, en la realidad, es lo que se consideraba en el primer siglo. El varón era el emperador, la mujer estaba en el suelo, el varón la tenía de los pelos jalándole sus cabellos hacia atrás, y la mujer semidesnuda estaba siendo conquistada, estaba por ser violada prácticamente por el imperio y la fortaleza representada en el emperador romano. Y esto hacía un reflejo a las naciones de decirles que eran pueblos débiles y semi-humanos, los cuales los dioses del panteón, que quiere decir, pan quiere decir muchos, teón, dioses, que quiere decir que los dioses favorecían a Roma al darle la fortaleza y la habilidad de conquistar a las naciones para traerlas bajo sus sandalias, bajo su poderío. Y las naciones deberían, esa es la ideología romana, antes del primer siglo, inclusive desde que empezó Roma a desarrollar su imperio, las naciones deberían de estar agradecidas que eran conquistadas por Roma, porque Roma les traería esa pax romana en una manera muy superficial representada en protección. Roma iba a defenderlos de otras naciones, de otras invasiones, de otros imperios que quisieran venir a conquistarles. Pero la realidad era que ellos vivían bajo la opresión romana. Por lo tanto, esto lo digo para decirles a ustedes que las palabras más comunes, entendidas e imaginadas en las enseñanzas de Jesús para el reino de Dios, él lo usó, fue la palabra griega basilea, que quiere decir imperio. La audiencia judía de Jesús inevitablemente escucharía la basilea de Dios opuesta a la basilea del César. De acuerdo al versículo 20, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Cuál es la comparación? Lo que la comunidad del primer siglo conocía era la opresión de Roma. Como pueblo judío era un pueblo que no era ciudadano romano, por lo tanto estaba como las demás naciones bajo la opresión de Roma. Y la audiencia judía de Jesús inevitablemente escuchó que la basilea de Dios, vuelvo a repetir, estaba como opuesta a la basilea del César, del Roma. En los estudios del Nuevo Testamento es más apropiado distinguir esto y reconocer que cuando Jesús hablaba el reino de Dios, decía la basilea, el imperio de Dios. Y así la frase sería el imperio pues de Dios. Algunos dicen, no, eso no. Tienen objeción, se oponen a identificar el reino de Dios, entre comillas. Reino es más fábula, más se imagina uno una historia muy fuera de la realidad, un reino, en fin. Pero Jesús decía el imperio de Dios, para ponerlo en contraste con el imperio del César, con el imperio de Roma. Y cuando unos dicen, no, pero el decir imperio de Dios es demasiado negativo cuando se aplica a Dios.
Pero esa connotación negativa es precisamente el punto que Jesús quería hacer. Desde el punto de vista de los oprimidos por el Imperio Romano, Basilea tiene una connotación muy negativa. El hecho de que Jesús empleó el término imperio, el sustantivo para la actividad gobernante, o sea, para la manera en la que se manifestaba, cuál era el impacto a las personas, a la comunidad, a las naciones, y no el sustantivo para el gobernante, para el emperador o para el rey, porque ellos ellos eran productos de esa cultura. ¿Sí? Quizás refuerza este punto que Jesús estaba tratando de hacer. Imperio tiene el sentido de dominación, poder y amenaza que demanda el significado de la palabra Basilea. Entonces, ¿qué significa imperio de Dios? ¿Qué nos dice la parábola sobre el imperio de Dios? ¿Qué es lo que Jesús nos quiso decir? Son preguntas importantes. ¿La parábola nos habla del imperio o nos revela al revés, algo diferente? Durante mucho tiempo, muchos comentaristas bíblicos se han resistido a entrar de lleno a esta parábola, a las implicaciones de la parábola de la levadura, porque se suponía que el imperio de Dios o cualquier cosa asociada con Dios no podía tener una asociación tan negativa. Jesús le contó a la gente de sus días, a la comunidad judía, su experiencia de Dios. Las parábolas fueron su forma de hacer que Dios estuviera disponible al alcance de ellos. Es lo que Marcos dice. ¿A qué compararé el imperio de Dios? ¿A qué parábola lo compararé? Dice Marcos. En realidad, el imperio de Dios es un símbolo que le habló a la gente directamente en su realidad y en la experiencia en la que ellos se encontraban de sus vidas. Y puso a Dios a su disposición de todas las personas para brindarles una alternativa a sus vidas cotidianas en el imperio del títere del César, Herodes Antipas, en la comunidad judía. De modo que veamos entonces ahora más de cerca aún cómo se escuchó la parábola por la comunidad del primer siglo. ¿Cuáles creen ustedes que ha sido la reacción de ellos cuando escucharon esta parábola de parte de Jesús? Es solamente un versículo. Y son unas cuantas frases. Pero veamos. Lo primero que Jesús les dijo, cuando Él dijo, es semejante a la levadura, ellos pudieron haber inmediatamente escuchado algo así como, el imperio de Dios es como la corrupción moral, lo impuro. Eso fue bastante duro. Eso es un muy mal comienzo para hablar de las cosas de Dios. La mayoría de la gente en la audiencia de Jesús se habrían puesto pálidos ante el primer término, levadura, porque el imperio de Dios no puede ser como la levadura, sino que debe ser sin levadura. Eso es la instrucción que ellos tenían del Torá. Eso es lo que la mentalidad del judío es clara y específica. Quizás algunos se burlarían al escuchar eso y dirían, oh no, el imperio del César es más como levadura. Pero luego, después de decirles esto, dice que una mujer, otro golpe más, una mujer que no tiene voz ni voto, una mujer que es un ser débil en nuestra sociedad, no tiene ningún tipo de influencia. ¿Puede una mujer, por débil que sea, tener algo que ver con el imperio de Dios? Podría ser la pregunta para ellos. Pero si es como levadura, entonces, para nosotros,
¿Habrá cierta lógica, una extraña lógica en esta parábola? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo a ellos, sobre todo en el primer siglo, y aún a nosotros en nuestro día? La segunda parte, el tercer punto, primero levadura, después es una mujer, y luego la escondió, la escondió. Es una mujer que esconde la levadura. Lo que primero ellos podrían haber pensado es, ¿cómo es posible que ella le metió levadura a una masa que no es leudada, a una masa para hacer leudada? Una vez más, ¿cómo es posible esto? Y posiblemente entre unos y otros se preguntaban unos a otros, oye, ¿lo haría mientras nadie la miró? ¿Cómo puede mantener esto oculto si a fin de cuentas la gente se dará cuenta que cuando coman ese pan es pan con levadura? Porque está leudada la masa. Después de todo, la mayoría del pan en el mundo antiguo era pan plano, como tortilla o pita, ese tipo de pan muy plano. Y nosotros hemos hecho un gran estudio de esto. Pan sin levadura es como el orgullo, que es infla la masa, muchas veces como el pavo real, decimos nosotros. Es una masa sin levadura, dice, yo soy el pan que descendió del cielo, dice Jesús. Aprended de mí, soy manso y humilde, lo describe de esa manera. ¿Cómo es posible entonces que el reino de Dios tenga que ver algo con la levadura? Entonces, después de este punto, viene el punto cuarto, en 3 medidas de harina. En 3 medidas de harina. Y algunos podrían haber dicho, wow, eso es, no que hayan dicho, wow, porque eso no se usaba, ¿no? Pero algunos han de haber dicho, 3 medidas de harina. Ahora estamos llegando a algún lugar, a alguna parte. Finalmente una imagen de gran tamaño, una imagen propia de Dios, porque acuérdense que dijimos que la masa que estaba ella, con la que ella estaba uh, trabajando eran 50 libras. 3 medidas nos aseguran que este es un gran tamaño, una imagen propia de Dios, digamos. Gran tamaño. Esto es más bien como el imperio de Dios, entonces. ¿Qué gran banquete está preparando esta mujer? Suficiente para 150 personas al menos. Este es un evento como el nacimiento de Isaac, el nacimiento del hijo de la promesa. ¿Será que esto se relaciona a grandes, una manera grandiosa de representar el reino de Dios, como se lo dijo Dios a Abraham? Tu descendencia va a ser inmensa como las estrellas, como la arena en la playa. ¡Qué gran banquete! ¿O será que esto se relaciona, esto sería lo que pensaría la gente que lo escuchó? ¿Están preparando el banquete mesiánico? ¿Será eso? Y finalmente, hasta que todo está fermentado, hasta que se haya abierto paso a través de todo, hasta que haya corrompido toda la masa, hasta que todo absolutamente quede leudado. Seguramente tal corrupción sería una simpleza, sería una cosa sin sentido, como una forma de hablar de Dios o experimentar a Dios. ¿De qué se trata entonces? La pregunta para nosotros, al tratar de escudriñar su texto, porque ya los que lo escucharon en el primer siglo lo entendieron seguramente. Quizá a nosotros nos falta discernirlo. Quizá deberíamos preguntarnos, ¿para quién sería
esta declaración de Jesús en el versículo 21, una buena noticia a través de esta enseñanza, de esta parábola. Y por implicación, ¿para quién sería una mala noticia? Vean ustedes el contexto de este versículo en estos capítulos. Todos estos capítulos. En el versículo 31 del capítulo 12 dice, buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Buscad. Temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ese es el deleite de Dios, habernos ofrecido todo. Y nos invita a participar de ello. Ven ustedes, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 17, después de estas contradicciones entre Jesús y los que le criticaban de la manera en la que enseñaba posiblemente, pero sin embargo, mucha gente se admiraba. Obviamente la mayoría de la gente se admiraba de sus enseñanzas, sobre todo. Muchos le seguían y otros los rechazaban. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, 666. Dice el versículo, y desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Muchos se alejaron, muchos lo criticaban. Mira, se junta con publicanos y pecadores, y eso es lo que dice el capítulo 15, en el versículo 1 y 2. Los fariseos, los escribas, le criticaban. ¿Para quién sería esto buena noticia en aquel tiempo? O quizás para ahora también. Varias respuestas son muy evidentes. Yo propondría a ustedes, al discernir esto, de acuerdo a las tradiciones del primer siglo, de las personas que siempre estaban criticando y tentando a Jesús. Acuérdense lo que dijimos en la parábola de la segunda parte de un hijo tenía un hombre tenía dos hijos. Acuérdense que estaban dos grupos, los publicanos y pecadores y los fariseos y los escribas. Los publicanos y los pecadores eran la gente que los fariseos y los escribas consideraban gente sucia, gente pecaminosa, gente prácticamente como el pan con levadura, leudados. Evitar a eso porque era nada bueno. Entonces, esta parábola yo sugeriría, por principio de cuenta, vamos a empezar por el primer punto. Una mujer. Esta parábola sería una buena noticia para las mujeres. Las mujeres que no eran permitidas participar. Ellas tenían una corte aparte, lejos de la actividad de la adoración del templo. Les da un papel importante en el imperio de Dios, de acuerdo a Jesús, tal como ellas son. No hay ninguna demanda, solamente venir y participar en el reino de Dios, haciendo sus actividades cotidianas, normales, horneando el pan. E incluso pan con levadura, que naturalmente Dios nos invita a participar tal y como estamos. Mucha gente dice, no, el día que yo ponga mi vida en orden y todo, entonces voy a ir a Dios y me voy a dedicar a Jesús. Nunca lo va a hacer. Es Dios el que le va a poner su vida en orden. Y por lo tanto, para las mujeres es una muy buena noticia, porque ellas tienen un papel importante en el reino de Dios, en el imperio de Dios. ¿Para quién más? Pues, como antes ya lo acabamos de haber mencionado, para todos aquellos que son considerados
levadura en su sociedad, como lo dice el versículo 2 del capítulo 15 de Lucas. Esta parábola les asegura que el imperio de Dios es como ellos, que ellos pueden venir a participar en la sociedad de Jesús. Es la gran mayoría de la gente. Todos aquellos que por una razón u otra no pudieron observar el código de pureza serían fermentados, y eso sería la mayoría de la gente. De acuerdo a la posición de los escribas y los fariseos. Eso se trata en parte la parábola del buen samaritano. Jesús describió a un buen samaritano como haciendo la voluntad de Dios, porque eso fue lo que Jesús le dijo al intérprete de la ley. Le dijo, ¿quién fue el que hizo lo que el mandamiento dice, amarás a tu prójimo? Pues el que lo atendió. Bueno, entonces ve tú y haz lo mismo. O sea, compórtate como ese samaritano, a pesar de que para el judío el samaritano era un demonio. Era una persona que no se esperaría gran cosa. De eso se dijo de Jesús también, al principio del Evangelio de Juan, cuando ah, Pedro fue y habló con aquel pariente de él, ah, este discípulo que vino a Jesús al principio del Evangelio de Juan, y que le dijo, he encontrado al Mesías. Y le dijo, el, 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 el discípulo Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Versículo 46. Pero luego le dijo Felipe, ven y ve. Y fueron y posaron con Jesús. Y desde entonces andaban con Jesús. Esto es en esencia lo que se dijo de Jesús también. ¿Para quién más pudo haber sido esto? Una buena noticia. Hoy en nuestros días el Evangelio de la prosperidad se ha hecho de tal manera que en la congregación se ve con cierta indignación a la gente que es pobre, que no tiene lo suficiente, y hasta se le interpreta como que de alguna manera no son fieles a Dios. Es lo que se ha predicado, hermano, tenga fe, Dios le va a prosperar, Dios le puede prosperar, en fin. Yo siempre lo he dicho que Dios no nos puede prosperar como se le ha asignado tradicionalmente. Lo que Dios desea es y está interesado en nuestro carácter, no en nuestra comodidad. Si Dios quiere que estemos bien, obviamente. Y estando caminando en el reino de Dios, aprendemos a ser mejores mayordomos de lo que Dios nos concede. Estamos más conscientes porque estando en la presencia de Dios, purifica nuestra percepción y nuestra mentalidad, nos hace sencillos como Jesús, humildes, mansos, y realizamos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha entregado. Y a fin de cuentas no es nuestro, es de Dios. Entonces tratamos de ser mejores mayordomos de todo. ¿Para quién entonces? Pues yo pienso que para los mismos pobres, para los pobres. La población de Palestina en el primer siglo, que vivía una vida de subsistencia por la opresión de este imperio grecorromano. Ahora el imperio de Dios les está llamando a venir a participar de lo de Dios. Esto era un tiempo muy difícil.
Es lo que Lucas en su tema, uno de los principales temas, si no el principal tema en Lucas, nos dice que Jesús, alzando sus ojos, vio a sus discípulos y les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Para los pobres es una buena noticia. La población de Palestina del primer siglo, obviamente, en su gran mayoría estaba viviendo esa vida tan restringida, tan oprimida. Eran tiempos muy duros, vuelvo a repetir, en Palestina. Por lo tanto, la parábola de la levadura nos recuerda que nombrar la situación tal y como es, en el caso de la enseñanza de Jesús, a través de la parábola de la levadura, es que muchas veces Dios se muestra, el reino de Dios se manifiesta en lugares inesperados, se manifiesta en personas que nosotros nunca jamás esperábamos. En el primer siglo se manifiesta en las naciones, en los pueblos, en los gentiles, en los judíos, en todo lugar. Se manifiesta de tal manera que crece y crece y crece y se desarrolla como un fuego que llega a tomar todo ese imperio y lo transforma también al mundo entero. Y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. El reino de Dios se va a manifestar de tal manera que muchas veces nos va a sorprender. La levadura nos recuerda que nombrar la situación tal y como es, la experiencia es relevante para todos nosotros. Escribiéndola verdaderamente, a menudo produce más esperanza de esta manera, más transformación y más impacto y gozo de saber que Dios verdaderamente está transformando la vida y la comunidad. Todo esto produce más esperanza que la falsa expectativa de que con alguna varita mágica todo se puede arreglar, como muchas veces se ha promovido. Les pedimos a ustedes que vengamos ahora en oración. Eterno Dios, tú nos has dado una comunión en la cual todos podemos participar en Cristo, Cristo crucificado. Es parte del DNA, el DNA de la Iglesia. Es parte de la misión de todos nosotros. El ir, ser sal, ser luz y participar en los sufrimientos y los estragos de la humanidad. De esta manera es como tú te mueves. En diversas ocasiones y en diversas maneras. Muchas veces, oh Dios, vemos que la división de la Iglesia y el reto principal para sus miembros es vivir esta comunión con todo el cuerpo. Una comunión completa y otro. De tal manera que nunca quede de nosotros que los obstáculos permanezcan para que la misión de la Iglesia en el mundo se logre y se realice. Sin embargo, sabemos también, oh Dios, que tú nos has llamado a una vida nueva aquí en esta tierra, aquí y ahora, llenos de la confianza y la anticipación de compartir en la plenitud de tu comunión, ahora, con la esperanza
de vivir en tu presencia en la vida que ha de venir después. Pero aquí y ahora, oh Dios, tócanos, sánanos, restáuranos, afirma nuestra comunión y únenos para la honra y gloria de Cristo Jesús. Esto lo pedimos, lo esperamos y oramos de esta manera en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Abundantes bendiciones que también contienen y traen y manifiestan la paz, y que la realización diaria en Cristo sea una experiencia constante en todos nosotros. Que Dios les bendiga, estaremos próximamente unidos juntos. Amén.